eh, cuando se comprueba la hipótesis, en primer lugar dividimos nuestra hipótesis en las distintas variables que la componen. Hay dos variables fundamentales de la hipótesis. ¿Cuáles son estas dos variables de la hipótesis, compañeros? Independientes. Dependientes e Así es. independientes. Dependientes e independientes. Así es, compañeros. Bueno, ahora, para comprobar las hipótesis, nosotros tenemos que recolectar información documental. Realizamos una investigación documental para saber sobre las teorías acerca del tema, y también hay mucha información teórica que nos van a servir también para comprobar las variables. Pero además de eso, vamos a obtener información directa. Vamos a obtener información de campo. Y en la información de campo vamos a utilizar básicamente 3 técnicas de investigación de campo. ¿Cuáles son esas 3 técnicas, compañeros, que vamos a aplicar? Observación, entrevista y cuestionario. Exactamente. Estamos bien, compañeros. Ahora, fíjense que en el caso de la investigación cuantitativa, la técnica más importante de donde vamos a obtener abundantes datos para comprobar nuestras variables. Entonces, ¿sabe qué instrumento es el que elaboramos y aplicamos principalmente para obtener información y datos? Encuesta. No, es el cuestionario. Bueno, y le voy a decir por qué le dije no. Es el cuestionario. Es el cuestionario. Es que fíjense que encuesta hay tres técnicas que ustedes dijeron: cuestionario, la entrevista, la observación. Y de esas 3 técnicas, en la investigación cuantitativa, fundamentalmente utilizamos el cuestionario para este tipo de investigación. Ahora, para obtener la información, fíjense que primero determinamos a la población que vamos a investigar. Por ejemplo, si vamos a investigar el siguiente tema: el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en un entorno virtual. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la población en este caso? Los estudiantes y catedráticos. Sí. Podrían ser solo los estudiantes, señores jóvenes. Podría ser también los catedráticos. Podría incluir, tenemos que decidirlo si los elementos van a ser los estudiantes o si van a ser en general toda la facultad. Porque si es toda la facultad, ahí entran los catedráticos, entran los de servicios y los administrativos, y ahí también tiene que ver mucho en esta, sobre todo para los instrumentos técnicos, tienen que ver los servicios administrativos, procesamiento de datos, el control académico, por ejemplo. Tiene que ver también mucho con esto. La misma universidad. Entonces, pero aquí nos vamos a referir a la facultad. Entonces,
Vamos a suponer que nuestra población son los estudiantes. Vamos a estudiar solamente a los estudiantes. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esa es nuestra población. Pero como tenemos muy poco tiempo para realizar la información, también tenemos poco recurso humano. Somos pocos los estudiantes, son pocos los miembros del grupo. Entonces jóvenes, tenemos que seleccionar una muestra, o sea, una parte de la población. Ahora, a esta actividad de recoger información de una muestra, a esta actividad se le llama, a la actividad de recoger información de una muestra, ¿cómo se le llama? Pues jóvenes, a esto es lo que se le llama encuesta. A la actividad de recoger información de una muestra se le llama encuesta. Ahora, si fuera a toda la población, o sea, a todos los estudiantes de la facultad, entonces si es a toda la población, se le llama censo. Esa es la diferencia. Así, por ejemplo, cuando se hace un censo demográfico en un país, si es censo, fíjense que se le pide información a todos los hogares de Guatemala, todos. Entonces es un censo. En cambio, por ejemplo, cuando hay elecciones o hay un proceso eleccionario y se quiere saber la intención de voto de la gente, entonces no es posible recoger información de todos los empadronados, sino que se selecciona una muestra. Y a esa muestra se le saca información con todas las técnicas estadísticas. Y como es solo una muestra, entonces se realiza una encuesta. Cuando se dice que se realizó una encuesta es que solamente se le pidió la opinión a una porción de todos los empadronados, a una parte de todos ellos. Y siempre que ya sea que se haga una encuesta o se haga un censo, siempre se aplica un cuestionario, o como le llaman ahora en línea, un formulario. Eso es el cuestionario, un formulario. O se le llama también boleta. Entonces, por eso dije a la señorita que no, porque la encuesta se le llama a la actividad y al documento a través del cual se pide la información, ese es el cuestionario, ese es el formulario. Esa es la diferencia. Ahora, esta diferencia, pues la hacemos acá, pero muy frecuentemente, hasta los mismos expertos en investigación, al cuestionario le llaman también encuesta, pero de una forma precisa, el cuestionario es cuestionario. Y la encuesta es la actividad, de una forma precisa. Bueno, fíjense que también puede aplicarse en una investigación cuantitativa entrevistas para obtener información directa también de las personas, de personas que tienen amplio conocimiento sobre el tema. Entonces, incluso nosotros vamos también a aplicar un cuestionario y una entrevista. Y estas son entrevistas a pocas personas expertas que dominan el tema, como les dije la vez pasada. Ustedes pueden localizar por ahí compañeros que sepan que son maestros y saben mucho de pedagogía.
y nos van a dar mucha información acerca de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hay personas que dominan mucho la tecnología, todas las técnicas de la informática y la comunicación. Entonces, también les podemos consultar. Podemos pasar una entrevista. Luego de realizada la encuesta, entonces se procede a tabular las preguntas del cuestionario. Pues fíjense que ahora en los formularios, por ejemplo, los formularios de Google, pues nos ahorramos el trabajo manual. En el libro está descrito un trabajo manual, pero ya el cuestionario el formulario nos saca los resultados en una hoja electrónica. Ahí están los datos, fíjense ustedes. E incluso ya tienen, a veces vienen figuras geométricas ahí, las gráficas. Ahora, estos datos que obtenemos, tenemos que presentarlos según lo que nos interesa de nuestras variables. Los podemos presentar en cuadros, los podemos presentar en gráfica. Nosotros vamos a practicar aquí la elaboración de cuadros, la elaboración de gráficas y los diferentes elementos que deben llevar estos cuadros y estas gráficas. Luego se analiza esa información, se procesa la información, se redacta la información. Cada cuadro pues nos está demostrando algo y ahí se explica que los resultados que obtuvimos a través de ese cuadro. No se trata solo de poner el cuadro y ya está, no, tenemos que relacionarlo con nuestra hipótesis, con nuestros objetivos. Y esto, por supuesto, lleva proceso de redacción nuestra. Y normalmente todo este trabajo es de redacción propia. No es de buscar en internet que encontramos por ahí parecido a lo que vamos a poner ahí, sino que es redacción nuestra. Y ¿por qué estás ustedes? No, que estamos aquí en otra cosa. Y fíjense que, bueno, aquí en esta otra está una pregunta de cuestionario, pero ya se tabula tal y como les dije. Luego fíjense que a través de cálculos estadísticos que sean necesarios, aquí vamos a ver 3 tipos de cálculos, 3 tipos de medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media aritmética. Incluso de esas 3, tal vez solo una nos sirva en nuestro informe. Y ya a través del análisis y de aplicación de cálculos estadísticos, obtenemos nuestras conclusiones y redactamos nuestro informe final. Entonces, en cuanto a la investigación cuantitativa. Bien, vamos a pasar a la investigación cualitativa, pero de manera previa vamos a resolver, para cambiar un poco de rollo, vamos a resolver el cuestionario que ya subimos, que es este. Entonces,
Miremos cómo lo contestaron ustedes. Esto estaba sencillo. Yo creo que todo lo contestaron bien. Vamos a ver. Dice, ejercicio. ¿Lo tienen ustedes en su pantalla, compañero? Sí, licenciado. Ejercicio. Gracias. Luego de la lectura sobre los asuntos introductorios del método científico, indique si los enunciados de la primera columna son verdaderos o falsos. Entonces, dice, René Descartes considera que todas las ciencias, a excepción de la matemática, tienen una rigurosidad científica. ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso. 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 La siguiente. Augusto Comte argumenta que solamente las ciencias naturales pueden tener un carácter científico. Falso. Falso, compañeros. 2 falsos llevamos. René Descartes afirma que la primera certidumbre es el pensamiento que nos lleva a la certeza de nuestra existencia. Verdadero. Verdadera. O sea que si yo pienso, existo. Esto es verdadero. La siguiente. La última. El método científico es el proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Verdadero. Esta es verdadera. Así se define el método científico. Ahí estamos, compañeros. Todo lo que ustedes me contestaron está bien. Pues quiere decir que esto está bien. Ahora regresemos a donde nos quedamos y vamos a hablar de la metodología cualitativa. Miramos, compañeros. Esta metodología, jóvenes, ¿sobre qué paradigmas surge? La metodología cualitativa. Ya me dijeron que la cuantitativa surge del positivismo. ¿Y esta no saben de cuál? La cualitativa. Ustedes tuvieron pena que a veces les dije no a un compañero. Esto es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No tengan pena. Al contrario, cuando aquí es una forma de aprender, es esto. De manera que ustedes no tengan pena de decir lo que ustedes crean. Ninguno tiene una idea de dónde surge esta metodología cualitativa. Vamos a ver si está. Voy a ver si está puesto el micrófono. Sí lo escuchamos, Lick. Sí lo escuchamos, pero no les sabría contestar.
Muy bien. Pues miren, la metodología cualitativa surge del paradigma constructivista, surge del constructivismo. El constructivismo, les decía, es un paradigma que en la actualidad tiene mucha vigencia. Como es una teoría del conocimiento, tal y como lo expusimos cuando vimos este paradigma, y tiene una forma diferente al positivismo y a la metodología dialéctica de concebir el conocimiento y también de cómo obtener el conocimiento. Entonces, han surgido, sobre la base del constructivismo, han surgido las transformaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día. Como el constructivismo, por ejemplo, afirma que el conocimiento no es una copia de la realidad. Entonces, y que el constructivismo, el pensamiento, el conocimiento se construye, se interpreta, la realidad se interpreta con los criterios de cada persona. Entonces, ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el aprendizaje, no en la enseñanza. Y ya no se trata de transmitir conocimientos, de aprender las teorías, de repetir las teorías, sino que los estudiantes interpreten la realidad, la información que obtienen. Y este es un proceso, como decía personal, pero además de ser personal, también inculca el trabajo en equipo, pero sí que los estudiantes de manera autónoma vayan adquiriendo su propio conocimiento, vayan construyendo el conocimiento. Y el maestro es solamente un mediador para contribuir a que los estudiantes le den un significado a esa información que ellos procesan. De manera que aquí no se trata de repetir las teorías, sino de interpretar la información, de interpretar la realidad. En el modelo anterior se basaba mucho en el positivismo y se planificaba por objetivos. Hoy se planifica por competencias. Y todo este proceso se basa bastante en el constructivismo y también en la forma de investigar. Se ha divulgado ahora mucho la investigación cualitativa. Y lo que sucede, jóvenes, es que las investigaciones que se realizan, sobre todo aquí en el nivel académico, pues realmente no diríamos que no podemos formular leyes generales o descubrir esas leyes generales, como sí pretende el constructivismo. Tiene que ser un proceso sumamente riguroso. Entonces, sino que hay muchas investigaciones que tratan de un asunto que se da, un problema que acontece en una institución, en una comunidad, en un grupo. Son problemas bien puntuales. Y cuando los problemas son así bien puntuales, se refiere a una institución, entonces se aplica la investigación cualitativa. Muchas veces no nos sirve la investigación cuantitativa y tampoco la investigación dialéctica. Fíjense,
el materialismo histórico. ¿No? El materialismo histórico estudia cuestiones muy generales que afectan a toda la sociedad. Y el constructivismo, como les decía anteriormente, no le interesa a toda la sociedad. No le interesa transformar a toda la sociedad. No, le interesan problemas bien precisos, bien puntuales. Y eso muchas veces necesitamos de ese tipo de investigación. Y por eso es que ahora se aplica mucho la investigación cualitativa. Entonces surge del constructivismo. Dice que el punto de partida de la investigación cualitativa es una idea inicial. Bueno, uno se centra en un determinado problema, en un determinado tema, en un determinado asunto. E inicialmente se necesita de una revisión bibliográfica acerca de este tema. Y con esta revisión bibliográfica apoya el planteamiento, la realización del planteamiento del problema. Fundamenta ese planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema comprende los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y también la descripción del contexto, el planteamiento del problema. Ahora, fíjense que en la investigación cualitativa no tiene como propósito demostrar una hipótesis. No busca establecer relaciones causa y efecto. No busca descubrir ni formular leyes. El positivismo sí. Busca establecer relaciones causa y efecto y si es posible, formular leyes. Por eso se dice que como busca formular leyes, se dice que es nomotética. Nomotética, nomos, ley. Acá no. Aquí, por lo tanto, lo que guía grandemente nuestra investigación son los objetivos. Por lo tanto, aquí hay que formular bien nuestros objetivos, que es lo que va a guiar nuestro trabajo de investigación. Repito, no tanto la hipótesis como en la anterior, sino nuestros objetivos. En las dos se formulan preguntas de investigación. En las dos también lleva la justificación. Ahora, aquí también esto es importante, ¿ve? La descripción del contexto. Como vamos a realizar una investigación sobre un asunto, sobre un problema que se da en una institución, en una comunidad, en un grupo, hay que describir bien las condiciones de esa institución, de esa comunidad. Describir el contexto, esto es muy importante. Porque incluso las conclusiones que saquemos de este trabajo son válidas para este contexto. Normalmente no son conclusiones generales, no, son conclusiones para esta institución que se desenvuelve en determinado ambiente, en determinado contexto. De manera que aquí conlleva la descripción detallada del contexto. Dice que las investigaciones previas, o sea, la teoría y la inmersión en el contexto lo fundamentan. Bueno, para fundamentar la idea inicial, pues se tiene que elaborar una teoría, un marco teórico.
una descripción de los conocimientos acerca de ese asunto hasta el momento de realizar la investigación. Dice que se redacta la situación teórica de la cuestión a investigar. Y para eso se seleccionan los documentos. Bueno, insisto, se parte de la realidad, se observa. En toda investigación, cuando comenzamos un proceso de investigación, comenzamos nuestra observación. Comenzamos a ver los asuntos que se relacionan con lo que estamos investigando. Y los vamos apuntando. Es bueno tener desde el principio una bitácora o un diario, un cuaderno de trabajo. Hay que registrar nuestras observaciones, porque fíjense que normalmente en este tipo de investigación, el investigador forma parte de esa institución, de ese asunto que estamos investigando. En la investigación cualitativa, el investigador frecuentemente forma parte del problema. Es actor también ahí en el entorno. Por ejemplo, en este tema del proceso de enseñanza-aprendizaje en la facultad, nosotros somos parte de ese asunto. Mire, aquí nuevamente insistimos en el contexto. Se parte de la realidad, se observa y describe el contexto en el que se desarrolla la situación que estudiamos. Inicialmente se aplican los procedimientos sensoriales. En cada parte, cada actividad que vamos haciendo, aplicamos diversos procedimientos. Hay que poner ahí qué procedimientos utilizamos en la parte de la metodología. Luego se emplean razonamientos inductivos a partir de la observación y análisis de diversos aspectos. Bueno, una vez que describimos el contexto, se selecciona una población. Ya les hice una pregunta previa. Si nosotros vamos a estudiar el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a aplicar una investigación cualitativa, siempre partimos de una población. Vamos a suponer que nuestra población son los estudiantes de la facultad, pero no podemos entrevistar a todos los estudiantes de la facultad, y en este caso son menos, aquí fíjense ustedes, porque son entrevistas. Y las entrevistas recogen criterios, no datos, sino criterios. Y entonces aquí el instrumento, la técnica por excelencia es la entrevista. Pero para aplicar la entrevista tenemos que seleccionar una muestra. Aquí sí tenemos que seleccionar la muestra. Solo que nuestra muestra, fíjense jóvenes, la selección de la muestra en este tipo de investigación no es una muestra que se obtiene mediante procedimientos estadísticos. No, aquí es una muestra intencional. Es el investigador que según su experiencia, según sus conocimientos, va a decidir a quiénes va a entrevistar. No es una muestra aleatoria, no es una muestra probabilística como en la cuantitativa. Y sobre esto que les acabo de decir de las muestras aleatorias, vamos a hablar después del examen parcial. Es una muestra no aleatoria, para obtener las interpretaciones de los participantes. Aquí hablamos nuevamente del contexto. El contexto requiere de una delimitación geográfica y temporal que puede modificarse.
el contexto que coincide precisamente con nuestra población. Una vez elegido el ambiente, comienza el ingreso al mismo, ingreso a nuestro contexto, a nuestro ambiente, a la institución o grupo que vamos a investigar. Y esa inmersión, ahora como nosotros somos parte de eso, pues prácticamente ya estamos inmersos en el campo. Pero ya nos comenzamos a interesar en ese campo como investigadores, como personas, como sujetos de una investigación. Esa es la inmersión inicial, sobre todo cuando no somos parte de él, del contexto, del problema o de la institución. La inmersión inicial en el campo consiste en establecer una relación con el ambiente o entorno en el que se realizará el estudio. Conlleva a ubicar informantes y comienzan a surgir respuestas a las preguntas de investigación. Y en la medida que vamos recogiendo información, también surgen hipótesis de trabajo. Aquí muy seguidamente se formulan, o frecuentemente se formulan hipótesis de trabajo en la medida que se va realizando la investigación. Pero no son hipótesis que se van a demostrar, sino que son hipótesis que nos van a orientar nuestra investigación, la recogida de datos. Y estas hipótesis no requieren comprobación estadística, tal y como les decía anteriormente. Ahora, como les decía hace breves momentos, el investigador se inserta en la realidad que se estudia o forma parte de ella y trata de comprender los fenómenos de manera holística. Lo que quiere decir esto es que es de manera global, de manera total, que abarque a todo el contexto, a toda la institución. Es de manera total, eso quiere decir holística. El propio investigador se constituye en el instrumento para la recogida de datos que se analizarán. Tal y como le señalé anteriormente, el instrumento por excelencia a aplicar para obtener estos criterios es la entrevista. La entrevista es la que se utiliza acá. Bueno, una vez ya obtenida la información, ya comienza el proceso de elaborar nuestro informe, nuestra información, de elaborar los resultados de nuestro trabajo. Fíjense que aquí viene un poquito un proceso un tanto difícil. Fíjense que en la medida que recogemos los criterios de los participantes a través de las entrevistas, le formulamos preguntas a las personas seleccionadas. Estas personas muy frecuentemente se van a referir repetidamente e insistentemente a determinados aspectos, a determinados conceptos. Y entonces estas se convierten como en categorías que forman parte de las inquietudes de las personas entrevistadas. Entonces se dice que se obtiene una lista inicial de categorías. Por ejemplo, las personas mencionan mucho ¿qué dijera yo? La clase en línea, por ejemplo. Entonces,
la clase en línea es una categoría. A la clase en línea se refieren mucho, por ejemplo. O se refiere mucho, por ejemplo, a los chats. Entonces ponemos también ahí los chats como algo que se utiliza mucho acá. Se utiliza mucho los estudiantes y los profesores, por ejemplo. O aula virtual, por ejemplo. O presentaciones en clase, por ejemplo. Puede ser otro tema. O la evaluación en línea. Otro tema que es muy frecuente. La evaluación en línea. Otro tema puede ser la asignación y presentación de tareas. Eso puede ser otro tema, otra categoría, que como ven a mí me dio mucho problema la puesta de los formularios. Y ahora ya no vamos a usar formularios. Entonces, todos estos temas se convierten en una lista de categorías y que posteriormente vamos a comparar. Vamos a comparar, por ejemplo, pedimos información a un informante de una sección y de otra sección. A ver qué nos dijo alguien sobre las evaluaciones en una sección y las evaluaciones en otra sección. O cómo les parecen las clases en línea en una sección y en otra sección, porque cambian los catedráticos. Cambia también de una clase a otra, ¿verdad? Porque hay quienes hacen muy bonitas presentaciones. A los estudiantes les gusta más, pues están más familiarizados con las imágenes, y hay quienes están más familiarizados con la teoría. Entonces todo esto es diferente. Bueno, entonces esta es la investigación cualitativa. Se comparan qué es lo que dicen acerca de las evaluaciones unos y otros. Y yo, por ejemplo, considero que esta cuestión de las evaluaciones tenga que ver, por ejemplo, que yo tengo ahora una clase que tiene más de 200 estudiantes y una clase que tiene 30 estudiantes. ¿Viste? Por ejemplo, hay que averiguar qué pasa ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, después de esa comparación o triangulación, entonces ya se sacan conclusiones y se elabora el informe final. Entonces, básicamente, jóvenes, estos son los procedimientos de la investigación cualitativa. Cualquier pregunta, con mucho gusto, yo lo atiendo y puedo ampliar la temática sobre lo que estoy exponiendo. Licenciado, yo tengo una duda. Entonces, dentro de la metodología cualitativa, te interesa más que todo en saber cómo se da el proceso de algo, no en sí en las causas ni efectos. Exactamente, cómo se da el proceso. Y en la otra interesan más los datos. Pero sí tiene razón. Por eso es muy importante la entrevista. Y nosotros también con nuestra observación, conocer cómo se da ese proceso, con nuestras propias observaciones. Así es, señorita. Bien, jóvenes, a continuación vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio de la página 147 y 148, 46, 47. Vamos a bajarle. Ahí está.
Eh, vamos a darle como son 6 preguntas, le vamos a dejar unos 12 minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio. Y luego así rápidamente lo vamos a resolver aquí en la clase para ver cómo contestaron ustedes. Entonces ahí les dejo este ejercicio para que lo resuelvan. Si tienen alguna duda, que voy a estar sentadito frente a la pantalla y me preguntan, pueden consultarse, pueden ahí intercambiar opiniones, leer su libro y contestar las preguntas. También todo esto ya lo vimos, por eso es que ahí lo ponemos. Así que resuelvan esto, por favor. Vamos a hacer, a ver. En la primera me salió A. No sé qué dicen.
Ya terminé, licenciada. Yalik. Yalik. Compañeros, ya estamos listos para resolver. Silik. Muy Sí, bien, vamos pues, buenazos. Veamos, dice ejercicio. Un grupo de estudiantes del curso de metodología de la investigación de una universidad del país decide realizar una investigación acerca del tema. La migración externa en Guatemala, y parece que aquí hay 2 veces investigación. Luego voy a cambiar aquí la indagación para no repetir la palabra acerca del tema. La migración externa en Guatemala y la política de Estados Unidos para Centroamérica. Con tal propósito, los estudiantes realizan diversas actividades y aplican distintos procedimientos metodológicos. Identifique la fase o el procedimiento metodológico que emplean los estudiantes. Para ello, analice la descripción contenida en la primera columna de la siguiente tabla. En la segunda columna se le presentan 3 opciones de respuestas entre las cuales debe escoger, y en la tercera coloque en el cuadrito la literal que corresponde. Entonces dice: fase del método a la que corresponde la ubicación de los elementos de la muestra, que proporcionarán información sobre el asunto. Sensorial. Sensorial. La respuesta es asensorial. La sensorial. Sí. Segunda, dice: los estudiantes logran determinar los elementos más simples, generales y esenciales del objeto. Abstracción. Síntesis. La respuesta es abstracción. Cuando se determinan los elementos más simples, generales y esenciales, es la abstracción, la C. Sigamos. De todas maneras, contesten, aunque no coincida con lo que yo les diga. Los estudiantes obtienen una síntesis mental de las características esenciales del fenómeno de la migración. Concepto. Concepto. Es la A, el concepto. Los estudiantes obtienen una síntesis mental de las características esenciales del fenómeno de la migración. Concepto. Al estudiar varios casos, los alumnos concluyen que la migración es provocada por la falta de empleo y la inseguridad. Juicio. Inferencia. Inferencia. La respuesta es la C, inferencia. Porque hay una conclusión ahí. Entonces, ella es inferencia. Sí, porque eso lo de colores había nadie. Yo la senté. Ahora la siguiente. Fase del método en la que se realizan los procedimientos de análisis de diversos casos de migrantes. Racional. La B, porque ahí se realiza el análisis. Es la B, la racional. Y la última, clase de inferencia que realizan los estudiantes
que después de analizar muchos casos singulares, obtienen el juicio general que la falta de empleo es una de las causas de la migración. D, inductiva. Inductiva. La D. Inductiva. Que va de los casos singulares a un juicio general. Entonces, esa es la D, inductiva. Ahí estamos, compañeros. Esas son las respuestas. Miren, solo quiero tener una idea de cómo les fue en este cuestionario. Entonces, no me interesa quiénes, sino me interesa más o menos cuántos. Ahí póngame una manita los que tuvieron todas, vamos a poner aquí para que mire las manitas, los que tuvieron todas buenas. Levántenme la mano. Hay 19, 21, 23, 23. Así con sinceridad, no me interesa. Yo ni me doy cuenta quiénes tienen, bueno, solamente quiero la cantidad. Ahora, los que tuvieron, ahora bajen la mano. Ahora, los que tuvieron una mala, solo una mala. 32, 35, 37, 38, 39, 39. Bueno, ahora los que tuvieron dos malas. Llegamos a 23 manos, 22, 23. Ahí estamos. Y los que tuvieron 3 o más jóvenes, 10, 9, 8, 7, son pocos. Y los demás no quisieron levantar la mano. Bueno, estamos bien, jóvenes. Eso es para tener una idea cómo les fue. Bien, compañeros, miren, Se salió. Lo perdimos. en este ejercicio, fíjense que fíjense que en este ejercicio ya hay un espacio ahí para subirlo. Solo que ahora no es en formulario porque me dio mucho problema. Acababa de configurarlo como en por este correo hay que poner ahí que es para todos los que tienen el enlace. Y lo configuraba y luego cuando comenzaban a subirlo como que se desconfiguraba. Me dio mucho problema. Entonces ahora no hay que ponerlo en ningún formulario, sino ustedes le toman fotos y pegan el archivo ahí en el espacio donde está la tarea. O lo mejor es lo siguiente, que suban la imagen
a Google Drive y desde ahí compartir y siempre compartir y pegarlo en la tarea, porque así ocupa menos espacio. Pero si no, con que pongan ahí la imagen en el lugar de la tarea es suficiente. Así que ese ya tiene espacio y el próximo día pues resolvemos los otros antes de su examen. El próximo día de clase. El día lunes no va, creo que no va a haber clases. Bien, jóvenes. Entonces nos despedimos. Lick, una pregunta. Sí, Alba. El primer parcial va a cubrir todo lo que es el método jurídico comparativo, el método sistemático, el método sociológico, o únicamente hasta donde vamos. No, aquí hasta